Gracias por continuar con nosotros. Tal y como lo avanzamos, está aquí en cabina nuestro expresidente Martín Torrijos Espino, con quien vamos a conversar de diversos temas. Usted también, si quiere hacerle alguna llamada, pues los teléfonos de la cabina van a estar abiertos. Oiga, muchas gracias por visitarnos. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Edna. Muchas gracias, Sergio. Contento de estar aquí. Mire, hay una pregunta que todo el mundo le ha hecho, pero yo se la voy a cambiar. Yo he escuchado varias entrevistas suyas y la gente lo primero que le pregunta, ¿por qué de nuevo al ruedo? Pero yo creo que lo que hay que preguntarle es, ¿qué hace pensar a Martín Torrijos que en esta segunda vuelta las propuestas que está promoviendo, más allá de las propuestas, van a haber acciones concretas que solucionen los reales problemas del país? Bueno, después de muchas reflexiones, llegué a la conclusión que, hombre, efectivamente nadie se puede quedar con los brazos cruzados con la difícil situación que vive el país. Tuve un periodo donde trabajamos muy duro con un equipo de gobierno para crear las condiciones para que el país pudiera crecer, como de hecho lo hicimos, ¿no? Arreglar el tema de las finanzas públicas, arreglamos el seguro social. Hombre, para que los países crezcan hay que tener las cosas en orden. Y eso fue lo que hicimos durante un periodo y luego tendría que venir una época donde teníamos que invertir para acabar o disminuir la desigualdad que tenemos en el país, que es un país muy desigual. Y durante ese periodo me tocó reflexionar, aprender de los errores que cometí, y efectivamente cometimos errores en el ejercicio de gobierno, y creo que con las enseñanzas que tuve, con la experiencia que he tenido, con la capacidad de poder sumar a las personas correctas, de no vivir en sobresaltos. El gobierno nuestro fue un gobierno donde no vivíamos ni de escándalo en escándalo, pero tampoco vivíamos de sobresaltos en sobresaltos, de peleas ni de estabilidad. Tratamos de enfrentar temas difíciles que nos tocó enfrentar, pero haciéndolo de la mejor manera, la manera donde los panameños no tuvieran que sentirse con la incertidumbre de qué viene mañana. Y eso es mucho de lo que hay hoy y creo que es parte del reto que tenemos de convencer a esta sociedad y que tengo como candidato a la presidencia, de convencer a esta sociedad de que efectivamente somos mejor, que lo podemos hacer bien, no dividiendo a los panameños ni peleándonos entre nosotros como en una época se dio, porque la división nos resta mucho del impulso que tenemos que tener unidos para la construcción de un país distinto. Ahora, esa división de la cual usted habla es precisamente de lo que estamos nosotros, aparentemente, y digo aparentemente porque no estoy a lo interno del partido, que pareciera que hay una división que está más allá de favorecerlos a ustedes, los está afectando a lo interno del partido PRD. ¿Qué opina usted de eso? Porque todo el mundo se pregunta, ¿por qué el PP es quien presenta la figura de Martín Torrijos? ¿Por qué no a lo interno del partido? ¿Por qué no el partido al cual pertenece históricamente Martín Torrijos? Sí, bueno, hay una diferencia que es, yo creo que el país está dividido y no voy a evadir la respuesta del PRD, pero el país está dividido. O sea, este tema de llevar a la confrontación permanente para que algunos que requieren de esa confrontación para distraer la opinión pública puedan de alguna forma mantenerse en la política. Yo creo que el país no necesita de más peleas, necesita de una capacidad de unificarse en cuanto a temas. Sería bueno conocer cómo se va a arreglar los problemas de salud, cómo se van a atender los problemas de educación, y no necesariamente únicamente pensar que el problema de salud son la construcción de hospitales. No es cierto. O sea, se requiere de entender que hay un sistema que se ha vuelto inhumano, que se ha vuelto costoso, que se ha vuelto ineficiente, y que esto significa gente que no tiene citas, que pierde la oportunidad de atenderse, que demora meses, con lo cual se deteriora la salud, gente que muere esperando atención médica, una cita o una operación, en fin, el costo de los medicamentos, no hay medicamentos. Claro, eso requiere más de la capacidad de gastar plata. Pues gastar plata es construir hospitales, grandes, chicos, pero nadie se puso a pensar que para abrir nuevos hospitales requeríamos formar enfermeras, especialistas, planificar cómo vamos a hacer con el presupuesto. Pero bueno, ahora abren la ciudad hospitalaria, pero dejan con el mismo presupuesto de la Caja del Seguro Social.
y a la Caja del Seguro Social no le sobraba la plata. O sea, ya hay dificultades serias, notorias, dolorosas dentro de la atención del sistema de la Caja del Seguro Social, ni hablar los otros problemas que puede tener el Ministerio de Salud, que nos lleva al problema de mantener un sistema dual, dos sistemas de salud, que al final ninguno de los dos funciona, y bueno, tenemos que garantizar que existe un sistema público, y lo recalco, no se trata de estar proponiendo temas que vayan a la privada, no, se trata de tener un buen sistema público de salud para que las personas puedan atenderse, recuperar su salud, en fin, la salud preventiva. Bueno, pero eso es más que una propuesta de obra, una propuesta de entender estructuralmente cómo funciona este sistema, cómo sostiene el sistema, la economía del país, cómo funciona el sistema de educación, y sobre eso sí, hay una parte de infraestructura, pero hay una parte que es realmente cambiar la esencia para que podamos tener un país y un sistema de servicios básicos que sirvan para la movilidad social. O sea, no es justo que exista una gran diferencia entre la escuela privada y la escuela pública, o el que puede pagar un servicio privado de salud y el que no lo puede pagar. Y si no tenemos ni salud ni educación, al final de cuentas no podemos tener un país más justo, el país de las oportunidades para los jóvenes, en fin. Esa es la unidad que estoy hablando, la unidad del propósito de la transformación real y del cambio del país. ¿Y cómo se lograría eso, presidente? Porque, bueno, fíjese, uno siempre se pregunta, pues bien, si tenemos un presidente con liderazgo, que ya tiene un recorrido, una trayectoria, una experiencia, ya conoció cómo se maneja esa silla, lo que yo siempre me he preguntado, ¿con quién cogobernar? Porque el problema es que si uno pone en cada puesto de toma de decisiones a personas que no tienen la capacidad y que simplemente están allí porque responden a intereses políticos, imagínese, usted no puede estar en todas, usted tiene que estar liderando desde acá arriba, pero usted tiene que confiar en esas personas en las que usted pone en un ministerio, en una institución, de que realmente están haciendo un trabajo como se tiene que hacer y que está dando respuesta. Me voy a un ejemplo específico, el sistema de justicia. Si tenemos una procuraduría en donde estamos viendo que está atascado el sistema de justicia, en donde todos los días las víctimas van a buscar respuesta, presidente, y no la encuentran y se desgastan en el camino, porque resulta ser que hay mucha burocracia y hay muchos funcionarios inoperantes que trabajan de 8 a 12, de 2 a 5, que no les interesa a la víctima, que no tienen empatía. Dígame usted no quitaría ese procurador porque algo no está funcionando. Le estoy poniendo un ejemplo, no quiero decir que ese sea el caso. Eso es un sistema de justicia que no está funcionando, un sistema penal acusatorio que urge ser revisado, porque yo que litigo me estoy dando cuenta de la realidad. O sea, víctimas que dicen, aquí el sistema me está revictimizando. Eso es un problema social que hay que atacar. ¿Cómo Martín Torrijos le haría frente a darle respuesta a cientos y miles de víctimas que están hartas de un sistema que no funciona? Miranda, esta pregunta va atada con lo que tú hablabas al inicio, que no te lo respondí, que es de las diferencias políticas. Y en el PRD son obvias. O sea, yo no concuerdo con nada de lo que está haciendo la dirigencia actual. De hecho, no tengo ninguna comunicación con ellos, y además siento la misma indignación que cientos de miles de panameños cuando vemos una dirección del PRD tan desvinculada del sentir de la gente, en el caso mío y de muchos, desvinculada de lo que era el ideario que debe regir el PRD, que es el torrijismo. Eso se olvidó dentro del PRD. Y hay un partido clientelar al servicio de los grandes intereses. Allí los que se asocian ha sido como una mala asociación donde el dinero es lo que determina hacia dónde va el partido, y finalmente terminó determinando hacia dónde va el país. Pero bueno, eso no es nuevo. O sea, después que yo salí del gobierno, lo que privó aquí fue la política del billete, la política de la cartera grande, donde todo era válido, donde se valía comprar, donde se valía vender, donde el ejemplo era la corrupción. Y bueno, grandes obras y buenas obras que se pudieron haber hecho, no hay una que no esté empañada con un hecho de corrupción. Total. Entonces, claro, la diferencia es, a ver, unifiquémonos en torno a un propósito para cambiar la sociedad. Y segundo, con diferencia de las peleas de partidos y que no solo están en el PRD, creo que tenemos que olvidarnos de esta parte política y gobernar con los mejores. Y no todo el mundo siempre dice lo mismo, pero
Yo traje a personas con la capacidad como Rubén Blades. Rubén, que en una etapa muy productiva se desprendió de su carrera profesional para trabajar por el país por 5 años. Y ese es un caso, o sea, trajimos otra gente, bueno, por ahí está el tema de Ricardo Lombana, que tenía relación con alguna gente que trabaja en mi gobierno y pudo trabajar. Yo creo que lo hizo bien, ¿no? Y no, a ver, tal vez no sea el mejor ejemplo porque no lo quiero usar como un tema político, pero en mi gobierno se sumó mucha gente que no pertenecía al PRD y ahora yo creo que sí es real pensar de que podemos gobernar con los mejores. O sea, que esta alianza que estoy proponiendo, esta unión del país, es en términos reales de sumar a las mejores mentes para esa transformación del país que no puede esperar. Y allí es donde creo que debemos y tenemos que hacer un mayor esfuerzo todos los panameños para entendernos sobre propuestas, sobre proyectos. A ver, nadie puede estar en desacuerdo que tengamos un mejor sistema de transporte. Ahora, sí, ese es un solo tema y ese tema hay que abordarlo. Y ahí podemos hasta coincidir porque al final de cuentas, digo, el país tan pequeño, no sean tantas las ideas que nos puedan diferenciar de lo que tenemos que construir. O sea, para nadie es extraño saber que la basura es un problema, que no se ha podido resolver, que la inseguridad sigue siendo un problema, que los temas más de fondo como el seguro social, que en nuestra época de gobierno, en mi administración nos tocó salvarlo, nos tocará de nuevo volver a encontrar una solución para el problema de la seguridad social. Entonces sí, yo siento que si ofrecemos un liderazgo que no amenace, o sea, donde los empresarios no piensen que los intereses pasan por quitarle su negocio o pasa por una competencia desleal. Yo no tengo competencia, yo no soy importador. Yo creo que en ese caso el sector agropecuario debería tener una oportunidad de ver cómo pueden mercadear sus productos, cambiar toda la política hacia el sector agropecuario. Entonces no es proponer la parte final que requiere el sector agropecuario, es atreverse a rediseñar toda la institucionalidad, y disculpa que cambié de tema, del sector agropecuario, y está pendiente por responderte lo que me hablaste de justicia. Pero estamos en el punto donde o reconstruimos y recuperamos el país sin corrupción, o lo perdemos. Y lo que tú hablabas, y aquí así hablando como los locos un poquito de todo, y disculpa el desorden de las ideas. Perfecto. O sea, efectivamente, el sistema de justicia, a ver, planteemos dónde veníamos. Cuando yo llegué, que hicimos la reforma constitucional, prohibimos que del gabinete o de la Asamblea fueran los diputados a la Corte Suprema de Justicia. Limitamos algunas cosas. Establecimos este método que ahora todo el mundo lo usa y dice que es inédito. No es cierto, no es inédito. Tampoco fue que fuimos los primeros en el mundo, en mi gobierno, en mi administración, de hacerlo. Hicimos, sí, efectivamente la Constitución establece que el presidente los designa y van a la Asamblea y la Asamblea lo aprueba. Bueno, y ahí hicimos el Pacto Estado por la Justicia, buscamos mecanismos que pudieran conocerse un poco mejor, que la ciudadanía conociera en este periodo, en este proceso mucho más amplio, quiénes eran los candidatos y limitamos hacia dónde sería. Y efectivamente hicimos el nuevo sistema, hicimos el cambio del Código Procesal Penal, hicimos el cambio del Código Penal, donde después la administración siguiente bajó las penas, como supieran que, o sea, porque hay que bajar las penas por corrupción, dejarlas altas. Bueno, claro. Aquí tal vez lo que les preocupaba lo cambiaron, pero el tema es que allí cuando entramos en el sistema penal acusatorio sabíamos que se requería de un ajuste porque era un nuevo enfoque. Y así ha pasado con todo, o sea, el sistema penal acusatorio requiere de una revisión porque obviamente las víctimas se quejan, los policías también se quejan, o sea, entonces todo el mundo termina repartiéndose la culpa que al final de cuentas no ayuda a nadie. Bueno, revisémoslos a ver qué funciona. Qué sé yo, no puede haber acuerdo de pena para delitos sexuales, o sea, esa tiene que ser una revisión y aquí nos conformamos que una vez cambiamos el sistema y que no funciona, todo requiere ajustes. Claro. Y esos ajustes se perdieron en todo, o sea, se fue desvirtuando el papel del Estado
por los intereses particulares. O sea, aquí hoy día, y después que yo salí, la plata es la que determina y manda. La justicia no funcionaba, no solo por un tema de legislación, porque la justicia quedó al servicio de la política. Permítame. Y nadie quiere recordar de cuando habían magistrados que obedecían al presidente de la República, cuando habían procuradores que le hacían línea, caso, esperaban las órdenes para ver qué investigaban y qué no. Eso pasó, eso no. O sea, hoy día puedes quejarte que efectivamente el Ministerio Público le falta capacidad de acción, voluntad, presupuesto, funcionarios capacitados, entre otras cosas. Pero, presidente, cuando usted dice que aquí la plata es la del problema o la que manda, ¿a qué se refiere usted? Porque muchos dicen que el poder económico es parte mayormente responsable de lo que estamos viviendo en este país. ¿Qué opinión le merece esto? Es una mezcla, es como una... En algunos casos pareciera una asociación ilícita para delinquir. Exacto. Pero es una mezcla de... A ver, el que hoy tiene dinero y quiere cambiar las leyes para beneficiarse de su industria, lo hace. Va y compra una ley. Entonces, bueno, eso no puede ser. Vamos a tener un país que tenga orden, que se respete la ley de verdad, pero no de la boca para afuera. Porque todo el mundo, claro, cuando le pones el micrófono dice, sí, la certeza del castigo, pero por debajo son los que están abanicando un montón de cosas que están pasando que no están bien. O sea, este país no puede vivir de corrupción en corrupción. No podemos tener una ley de contratación pública que lo que permite es que se robe dentro de la ley. Esas reformas están pendientes. O sea, no quiere decir que el sistema de contratación público está mal, pero no puede ser que la página web sea una pantomima para una licitación que ya venía arreglada antes de publicarla y que te la publican a las 3 de la mañana. Esas son las cosas que hay que abordar. Esos son los temas que yo espero que en los próximos años los panameños, por supuesto, recuperando confianza, recuperando credibilidad, recuperemos nuestro futuro y que dejemos atrás la época de la corrupción rampante, donde aquí nos tienen distraídos en mirándoles espejitos cuando se están llevando el oro. Yo creo que esa época pasó. Hay gente inteligente, las personas quieren vivir con dignidad. Yo dudo que una familia prefiera vivir de un bono que ganarse la vida por sí mismo con un instrumento para trabajar, para poder levantar su familia. Yo estoy seguro que las madres panameñas no quieren dejarle a sus hijos un país donde tenga que depender de la influencia para tener una beca, donde tenga que depender de la influencia para poder recibir la obligación del Estado de ayudar a los que más necesitan. Bueno, esa época es la que tenemos que superar entre todos. Por eso el tema de la unidad. Yo creo que ya la unidad de los partidos la veremos después. Yo en mi caso particular he dicho que primero Panamá y después vemos los temas del PRD. Pero creo que ese es el examen de conciencia y la oportunidad que tenemos por delante todos los panameños de esa transformación profunda que espera mejores días, que genere esperanza y que genere la certeza de que juntos podemos lograr esa transformación y que dejemos atrás la época donde el engaño es lo que priva. Presidente, usted habló del tema de la Caja de Seguro Social, de la construcción de hospitales. La actual administración no ha logrado completar la construcción de algunos hospitales en algunas zonas, como la provincia del Darién, en Azuero. Entiendo, también hay algunos MINSACAPSI que quedaron allí pendientes de administraciones anteriores. Hay personal, pero las estructuras no se terminan. ¿Cómo, no sé si lo han proyectado, qué va a hacer su administración en caso de que gane las elecciones el próximo año para atacar esta situación? Y también el tema de la Caja de Seguro Social, que a usted le tocó en su gobierno manejarlo y tomar decisiones con respecto a las reformas de la Caja de Seguro Social. Hay dos gobiernos que han pasado, que han hecho... Tres gobiernos que han hecho la pantomima, por así decirlo, de que van a hacer algo por la Caja del Seguro Social, se instalan mesas de diálogo y de cuanta cosa y al final no se toman decisiones. ¿Qué plan hay inmediato para atacar el tema de la Caja de Seguro Social a partir del próximo año? Sí, Sergio, es lo que hablábamos, ¿no? Aquí lo que aparenta no es lo que es. O sea, tú cuando ves una discusión sobre los Uber, en el fondo te están excusando o están escondiendo, mejor dicho, una discusión seria sobre el problema de un sistema de transporte que ya no es operante.
Ujú. y donde alguien hace plata porque la gente se tiene que registrar y una vez al año tiene que emitir una certificación de estas famosas concesionarias. Entonces, todas las discusiones, o no todas, una gran parte de las discusiones del país están en lo aparente y no en lo real. Ujú. Eso es lo mismo con el sistema de salud. O sea, nadie niega que se requiere de mayor infraestructura en salud. Y nadie niega que hay un nivel de negligencia de dos administraciones de no terminar las obras que estaban ahí. Hombre, muchas de las obras son un problema porque venían con una serie de problemas legales por actos de corrupción. Y es difícil también llegar y bueno, ves ahí, qué sé yo, una obra que tienes que terminar, pero ¿por dónde comienza? Eso es como comerse, qué sé yo, tocar un cactus, pues está lleno de espinas. Y efectivamente, para poder resolverlo, tienes que tomar una decisión y es normal que a algunos les dé miedo. Ujú. Porque bueno, si hago esto y me acusan de tal, pero alguna solución tiene que tener. El temor no te puede parar. Como tampoco te puede parar decirle, la dejo para después negociar y que me den mi coima. Eso tampoco es correcto ni es una excusa. O sea, hay que terminar las obras que se están dando. Pero se construyeron obras sin planificación. O sea, cuando tú ibas a hacer una ciudad hospitalaria, tenías que decir, necesito tantos especialistas, necesito tanto presupuesto más, necesito formar enfermeras, necesito lograr que para que funcione lo que tenemos y pasemos a este nuevo sistema, es una planificación, es entender el funcionamiento de la administración pública. No es solamente tener la plata para hacer una licitación o hacerla sin tener plata, porque de las dos tenemos. Claro. Después que nosotros arreglamos las finanzas públicas, donde de cierta forma se garantizaba que el país iba a tener más recursos para atender los problemas sociales, se hicieron mucha infraestructura, y vuelvo y repito, no estoy diciendo que muchas de esas estén mal, pero se hicieron todas empañadas, cuestionadas, señaladas por actos de corrupción. Es difícil encontrar, es más fácil preguntar cuáles obras no están acusadas de corrupción de los funcionarios en ese momento que señalarse como si fuera normal. Entonces creo, Claro. ahí te tengo que responder el tema de terminemos la infraestructura, pero también realmente hablemos de lo que nos hace falta y en qué tiempo lo podemos tener. Sí. Hay muchos problemas sociales identificados, presidente Martín, que me gustaría que nos dijera cuáles serían su prioridad de estos problemas sociales que nos están impactando, que usted atendería. Pero su respuesta después de la pausa. Son las 4:01. Vámonos a una breve pausa y al volver seguimos conversando con el expresidente Martín Torrijos Espino.
Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Gracias, Ricardo. Buenas tardes para ti también. Bien, avanzamos con el expresidente Martín Torrijos Espino. Dejamos, de hecho, una pregunta en el tintero antes de irnos a la pausa, y es la prioridad que le va a poner a los problemas sociales. Sabemos que tenemos el de educación, el de salud, el tema de la inseguridad, el tema de la juventud sin empleo, entre otros problemas sociales. ¿Cuáles serían su prioridad, señor presidente? Mira, la sociedad se ha estancado. Las madres, las abuelas, no sienten que le están dejando a sus hijos un Panamá con las mismas oportunidades que ellas tuvieron, donde podían formar una familia, trabajaban, se esforzaban y podían tener una casa, tener hijos. Hoy día a los jóvenes les cuesta mucho trabajo, no porque no se quieran, sino porque les cuesta mucho trabajo pensar de que pueden empezar una familia, porque no les alcanza para comprar una casa. Entonces tienen que estar viviendo arrimados. Los jóvenes tienen el problema de que hasta con maestrías llega y no hay trabajo. Exacto. Y si hay trabajo no es bien remunerado. Exacto. Hay una desconexión entre la educación y el salario, la educación y el trabajo. Entonces, sin duda hay un tema de atención en materia de educación fundamental para que la educación logre que las personas puedan mejorar su vida realmente. Ese es un tema fundamental. Cómo formamos a nuestros profesores, cómo educamos a nuestros profesores, cómo hacemos que no se pierda en el camino. El 70% de las personas que pueden educarse solo llegan a la universidad. Y en el camino, desde la atención temprana, Panamá es uno de los países que es el país que menos atención temprana tiene. Entonces hay que dedicarse, ampliar un esfuerzo para crear centros de CAIPIS, en fin, centros que puedan atender a los hijos, porque claro, también hay muchas parejas, madres que tienen que dejar de trabajar. Si tú vives en el área oeste, no hay centro donde dejar a tus hijos a la hora que tú sales ni a la hora que tú regresas. Entonces, alguien de la pareja tiene que dejar de trabajar, o bueno, si tienes la suerte de tener un familiar que vive ahí, te puedes dejar a tus hijos, pero ese tema de la atención temprana tiene que ser fundamental y que tenemos que crear suficientes centros y accesibles a los panameños para que las familias puedan seguir trabajando, para que los niños reciban esta estimulación que luego le hace una diferencia en su vida, y luego mantener a las personas, a los jóvenes dentro del sistema escolar que se pierden. O sea, llega un momento en que se pierde y tenemos un promedio bajo en cuanto a los años de educación. Entonces, todo el tema de educación es fundamental que lo pensemos abordar. Y más que títulos, como lo quieras llamar, si es estrella o estrellado, es el tema de que tengamos que empezar ya. O sea, no podemos dejarlo para las próximas, para otro gobierno. Empecemos. No todo se va a solucionar. Por supuesto que no hay, en 5 años, no hay el tiempo para resolver todos los problemas, pero sí hay tiempo para empezarlo, o sea, empezar esa transformación que se requiere en la educación. ¿Cómo hacemos que la capacitación, el INADE y luego el IPSE se mancuernen? Porque un tema es una educación ya de 2 años de formación profesional, en fin, y eso cómo se asocia con las necesidades del mercado. En nuestra época pudimos lograr un INADE que de 10 millones pasó a más de 100 millones en capacitación, pero además conectado en una forma, la administración tripartita, donde los trabajadores se conversaban con los empleadores y se iban preparando las personas para las oportunidades que se dan. Por ahí pasaron la mayoría de los trabajadores que entraron al canal, porque se capacitaban para los trabajos que se iban a dar. Bueno, yo creo que ahora hay una institución más que habrá que aprovechar mejor, que es el IPSE, y meterla en el desarrollo nacional, y esa es en la parte laboral. Eso hay que combinarlo con la necesidad de que las personas, está bien, aprendiste cómo ganarte la vida, pero tienes que darte el instrumento, y eso tiene que estar vinculado con el AMPIME. El AMPIME no se puede jactar de cuántas personas le regaló $2,000, sino a cuánta gente le cambió la vida con un emprendimiento que le hiciera valerse por sí mismo. El impacto. Entonces,
Claro, hoy día medimos los dineros. Está bien, graduamos, ponle la cifra que tú quieras de la universidad. Ahora, esos que graduaste, ¿cuándo encontraron empleo? Es que ahí está el problema, señor presidente, la falta de oportunidades. Esta juventud hoy día que tenemos, que como bien dice usted, se gradúan, tienen más títulos o más graduados con termómetros, muchos de los padres deciden mandarlos afuera, hasta les sugieren quedarse afuera. O sea, es un talento que estamos dejando ir porque vienen aquí y no encuentran esas fuentes de trabajo, esas oportunidades, o si las encuentran, le quieren pagar un salario con el que ya no se vive aquí. Esa desigualdad, esa como bien dice uno, mal repartición del dinero, pues, o sea, es una totalmente disparidad que hay de lo que son las riquezas versus el reconocimiento del talento que tenemos. ¿Cómo atacar eso? ¿Cómo hacerle frente? ¿Cómo darle mayores oportunidades a nuestra juventud, que es el presente, no es el futuro, es el presente, que espera eso, contar con muy buenas oportunidades de empleo y que se le reconozca el talento? ¿Cómo podemos trabajar en eso? Y se lo pregunto, presidente, porque estamos en un momento, en una era en donde no hay credibilidad, en donde escuchamos muchas promesas y pocas acciones, en donde la gente sí, como bien lo dijo usted al inicio de su intervención, con un micrófono uno puede prometer y decir todo, pero cuando llegan y se sientan a la silla se olvidan de todo lo que prometieron. ¿Cómo usted en esta segunda vuelta se procura que lo que usted se prometa cumplir realmente se llegue a hacer, realmente se llegue a sentir y a palpar, porque el tema es ese? Sí, sin duda. Ya el panameño no cree en nadie. O sea, eso, nadie. Eso es natural y tampoco, digo, nadie tampoco los puede culpar de tener esa incredulidad, porque bueno, en la política no encontraron ni el ejemplo, y la política es por el contrario. O sea, la política se ha desvirtuado al punto y se ha degradado al punto que para mucha gente en este país el que no tiene influencia no surge. Y eso no puede ser. O sea, ayer estaba conversando con un grupo de atletas joven, recuerdo, se me escapa el nombre, pero practica voleibol. Y dice que tiene 3 años tratando de encontrar una beca. Y no hay entonces, cada día le piden más requisitos. Entonces él me dice, ¿y cómo me siento yo cuando veo que las becas se dan por influencia política? Así Totalmente. Y las Así ayudas es. económicas. Claro, ¿cómo se puede sentir ese joven? Sin duda, y hay que entenderlo, porque eso va aumentando la incredulidad, el tema este de que bueno, en este país las reglas ni son justas ni son correctas. Y a unos le aplican unas reglas y a otros otras. Y bueno, en tu caso el tema de la justicia no es la persona que tiene quien la defienda, por lo menos alguien le va a pelear por sus derechos, pero el que no tiene quien los defienda. Entonces sí es verdad, hay reglas de juego para el que puede, para el que tiene, y hay otras reglas muy desventajosas para los que no tienen. Ese nivel de oportunidades reales, pues de defensa de los derechos, no es aceptable que no exista. O sea, los panameños deben tener la seguridad de que sus derechos no dependen de su estatus económico o social. Porque estamos creando una frustración, un enojo, un disgusto. Estamos invitando a jóvenes a que no crean que es a través de la superación o el estudio, sino que tal vez se vean mucho más tentados por la oportunidad de las pandillas, la oportunidad del narcotráfico, o sea, de desviarse en la vida. Entonces, a esos jóvenes hay que recuperar esa credibilidad y establecer derechos básicos para todos los panameños. Y eso tiene que pasar, sin duda, en materia de educación y en materia de salud, que son las maneras que los panameños pueden realmente tener los instrumentos y poder prosperar en la vida. Yo, mira, yo no pienso, Dios primero, tener la oportunidad de llegar y a utilizarla para beneficiarme en lo personal. No lo hice en mi primer mandato,
independientemente de todos los cuestionamientos, lo que quieras, pues, que si vive en República Dominicana, que si tiene, no, todo eso, son cuentos urbanos, no lo tengo, o sea, yo tampoco tengo un negocio que compita con nadie, o sea, yo he vivido de mis conocimientos, me dediqué a la consultoría, he trabajado en temas internacionales, he estado pendiente, por ejemplo, de la oportunidad que tuve de formar parte de un grupo de expresidentes que iniciamos los primeros esfuerzos de conversación, de acercamiento entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Tuve la oportunidad y la dicha de trabajar en parte de la reconstrucción de Haití, que era por eso que me vinculaban al tema de viajar a República Dominicana. Pero independientemente de los señalamientos, los cuentos urbanos que al final terminan siéndose una realidad, donde la gente te llama para pedirme reservaciones en mi hotel en República Dominicana, y bueno, ya está, yo lo tomaba a broma y Vivian se disgustaba, porque decía, hey, esto es serio, no estés bromeando con eso. Y yo, pero si le digo que es mentira, ni me creen. O sea, exacto. Oye, bueno, pues. Entonces, pero regresando al tema, yo no pienso, ni voy a regresar al poder para mantener el estatus que tenemos, porque este estatus no funciona. O sea, el país que hoy tenemos no es justo, no es equitativo, no es un país que le ofrezca oportunidades a los más necesitados. Es un país que requiere de una introspectiva, un examen de conciencia de todos, porque todos hemos tenido un grado de culpa. Bueno, y yo siendo presidente también tengo culpa en un proceso donde se fueron degradando las cosas. No soy lo que vino después, y mucho menos pretendo serlo en el futuro. Yo creo que el país se puede recuperar con decencia, que el país se puede manejar sin robar, que las obras se pueden hacer porque se necesitan para los panameños, para las familias, para los jóvenes, para las mujeres, para los hombres, pero no hay que actuar en torno a un beneficio personal. No lo hice y no lo voy a hacer, o sea, eso está lejos de mi motivación. Y el tema de el hecho de cómo unificar a las familias panameñas es que pueda existir la credibilidad de que no hay una segunda agenda, no tengo agenda oculta. Estoy planteando lo que creo, le dije a mis hijos y a Vivian que yo iba a hacer lo que mi conciencia me dictaba que era correcto en este momento que estaba viviendo el país. Que no sabía si iba a ser políticamente correcto para ganar una elección, pero yo no vengo a adorar la píldora de nada. Es lo que es y lo voy a llamar como es. Claro. Y voy a plantear lo que creo que tenemos que hacer con la franqueza y con la urgencia que demanda el momento que vive Panamá. Expresidente, usted sabe que le hemos preparado una dinámica aquí para que se relaje. Dale. Con 5 preguntas. Usted mismito la va a escoger. O sea que yo con mis propias manos me voy a... Exactamente. Okay. Y de las 3 preguntas, perdón, de las 5 va a responder 3. Ok. Y usted va a disparar, ¿no? Lo que le salga. O sea que me toca sacar 3. Se tiene que sacar 3 y hablamos del tema. Vamos a ver. Este dice... ¿Qué dice? Uy, espérate, vamos a buscar otro. Uy. Ya no, eso es trampa, pero bueno. No, está bien. Mira, ahí hay un tema que... a ver, pero diga qué le salió. Me salió el matrimonio igualitario. Ay, padre. Yo lo que planteo es que el tema es igualdad de derechos, igualdad de protección ante la ley, a pesar de la diversidad. Se requiere de mucha tolerancia y de mucho respeto para que nuestra sociedad entienda que no valen la opinión moral o religiosa de uno, sino realmente se trata de lo que pueda significar como colectivo. La segunda. Oye, si todos son así, pena de muerte. No. Estoy de acuerdo que hay que endurecer las penas, estoy de acuerdo que se requiere de cambiar sistemas que no funcionan, lo que hablábamos. O sea, ¿por qué no está viviendo el sistema penal acusatorio? Bueno, eso es lo que hay que ajustar y hacer lo que funcione para devolverle la tranquilidad a los panameños, pero no creo que sea a través de la pena de muerte. Me voy a poner rojo ya me da miedo abrirte la otra. Edad de jubilación. Mira, ese es un tema, a ver, el seguro social
no tiene recetas mágicas. El seguro social no depende de una fórmula predeterminada de cómo solucionar. La solución al seguro social es lo que la sociedad esté dispuesta a pagar en un momento dado. Y yo creo que ese es el debate que tenemos por delante. ¿Qué estamos dispuestos a pagar como sociedad? Entendiendo que la solución que logramos en mi periodo, en el 2005, no es la solución necesaria para este momento y es la solución que podamos construir entre todos. No como tú decías, Sergio, no en un diálogo para no llegar a nada, Claro. sino en un diálogo con propuestas y con la determinación de que lo que no es permitido es que 300.000 panameños se queden de un día para otro sin poder cobrar sus pensiones. Muy bien, vio, salió. Yo solo por curiosidad quiero ver las otras, porque ya ha quedado... Ya quiere contestar las otras. No necesariamente. No, dele, No, son por lo 5 menos nada más, dele. Para ver cómo era. Ah, no, me salvé. No. Se salvó. Bueno, Eso sí la voy a contestar. Las reformas constitucionales. Ah, bueno, es así, pues. No, esto es chuleta. Esto era casi como... Imagínese, vio. Si comes picante, te comes una espina. No me la habían puesto nada fácil. ¿Eh? Vio. ¿Cuál quiere contestar de esa? No, pues? yo te voy a hablar de las reformas constitucionales, porque ya lo hicimos. O sea, cuando yo impulsé una reforma entre medio de los cambios de gobierno, reformas que fueron importantes. O sea, antes teníamos 2 vicepresidentes, teníamos 78 diputados, lo limitamos a 71. Yo creo que pudiéramos estar, si no lo hubiéramos cambiado, tal vez estuviéramos llegando a los 100 diputados. Y si con 71 diputados tenemos más de, 260 millones de presupuesto, imagina lo que fuera con 100. Eso lo pudimos limitar en ese momento. Entonces sí son necesarias. Yo creo que hay que establecer nuevas reglas del juego, cómo se entiende la Asamblea con el Ejecutivo, atender algunos temas de justicia, velar por nuevos derechos que tenemos, ver más los temas ambientales, en fin. Pero considero que no debe ser la primera área de ataque en el próximo gobierno, porque ahí hay un periodo largo donde podamos discutir las nuevas reglas del juego hacia el futuro. Y del fuego también. Del fuego eran todas las que me tenías ahí, pero está bien. Está bien. Oiga, muchísimas gracias. Sé que tiene otros compromisos, pero agradecemos la oportunidad para con esta audiencia y sobre todo que haya venido aquí a nuestra casa, a Radio Panamá, que es su casa también. Bienvenido siempre. Vamos a seguir y le deseamos todos los éxitos. Gracias, Edna. Gracias, Sergio. Y siempre te recordaba al inicio que Radio Panamá y esta cabina me recuerda la participación de Daniela en la radio, que ella se siente, entre otras cosas, periodista, de hecho, y aquí sus amigos en ese momento, sobre todo Pinky siempre mantiene el contacto con Daniela. Buenísimo. Pero bueno, gracias, la verdad, siempre es un placer poder conversar lo que uno cree, lo que uno siente, lo que esperamos sea, con la voluntad de Dios y la mayoría de los panameños, la retoma de Panamá, el rescate de Panamá y la oportunidad que tengamos un país más justo en el futuro próximo. Nos quedamos con eso. Nuevamente, muchísimas gracias y bienvenido siempre. Gracias. Gracias, presidente. 4:28 minutos. Momento de nuestra próxima pausa. Al volver, venimos con más. Usted no le cambie.